Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual están viendo este video. Soy el profe Tony y hoy vamos a empezar una serie de videos para analizar la resolución ministerial 001-2022 del subsistema de educación regular. Muy bien, comenzamos. En este primer video vamos a ver la primera parte del capítulo 1 y ya tengo resaltado las partes más sobresalientes y más importantes de la 01-2022. Ok, empezamos con el capítulo 1 que dice gestión escolar y tenemos la planificación y organización. Una de las cosas que tenemos que saber es que tenemos una semana antes de que empiecen las clases para trabajar lo que es la planificación, según la 01-2022. Y obviamente, ¿por qué digo tenemos que trabajar? Porque aquí contempla lo que es el plan anual trimestralizado. Ok, entonces ese es un dato que tenemos que conocer. Otro dato, en el primer trimestre vamos a tener 2 a 4 semanas de nivelación a los estudiantes sobre los contenidos que tenían o han llevado el año anterior, ¿ok? Los demás trimestres ya se tienen que trabajar los contenidos del año correspondiente. Otro dato muy importante es que en la presente gestión, y bueno, creo que también se contemplaba en las anteriores gestiones, el gobierno municipal está obligado a dotar del equipamiento y el material de bioseguridad, así como se manifiesta acá. Entonces esperemos que nuestros representantes hagan la gestión correspondiente para que se cumpla lo que está en la 01-2022 y si volvemos a las clases presenciales tengamos todos los elementos de bioseguridad que son necesarios para cuidarnos de este virus. Y bien, dentro de las modalidades de atención educativa me llamó mucho la atención esta parte que dice menor, igual o mayor, que hace referencia a la modalidad presencial, ¿no? Y bueno, no puede ser menor o igual o mayor, o sea, es una inconsistencia, ¿no? Entonces yo creo que hay un error desde el ministerio y tendrían que sacar esta parte que dice o mayor, tiene que ser menor o igual. Y hace referencia, si hablamos de lo presencial, menor o igual a 20 estudiantes, podrían optar por la modalidad presencial, ¿no? Y bien, si hablamos sobre las modalidades, en la modalidad semipresencial se habla de un número mayor a 20 estudiantes que se puede llevar a cabo siempre y cuando se lo divida en 2 grupos. Antes esto lo teníamos como sugerencia, se han establecido muchos escenarios donde se han hablado de cómo podemos llevar la educación de las diferentes modalidades. Entonces, ahora ya está contemplado en la 01-2022. Bien, sigamos viendo muchos aspectos más sobre esta primera parte. Ok, otro aspecto que he considerado importante es el hecho de la preocupación de muchos maestros con el tema del rebrote que nuevamente está azotando al departamento de Santa Cruz y a todos los departamentos en sí. Y aquí nos dice claramente, para optar por una modalidad presencial o semipresencial, se tiene que tener un informe epidemiológico emitido por las autoridades competentes. Debería existir un informe para optar por las modalidades, así que no nos pueden obligar a ir a las clases presenciales si no existen las condiciones, ¿no? Y bueno, aquí mismo está recalcando lo mismo en el artículo 5, que indica, por ejemplo, ante la inexistencia de casos positivos o cuando el riesgo de contagio sea mínimo, se va a optar por esta modalidad presencial. Ya aquí en el punto 2 nos dice que cuando la curva de contagios vuelva a ascender, se va a optar por la modalidad semipresencial de la manera como habíamos indicado, ¿no? Con los grupos de trabajo, ¿no? Y si la curva de contagios es alta, la modalidad será, como ha estado en los anteriores años, a distancia, ¿no? Y al final quien va a tomar esa decisión va a ser el director o la directora según los informes del Ministerio de Salud, ¿no?
junto con la comunidad educativa. Estamos hablando de los maestros y los padres de familia. Entonces ellos todos decidirán si van a optar por una o más modalidades de atención educativa. ¿Ok? Y bueno, continuando, tenemos aquí el calendario escolar, artículo 7. Bueno, hay muchas cosas que se repiten que nosotros ya sabemos de los anteriores años, pero recordarles que el primer día que tenemos que ir a clases es el primer día hábil, o sea, el primer lunes del mes de febrero. Así que hay que ver el calendario, qué día cae el primer lunes, y ese día hay que ir a trabajar empezando la gestión educativa, ¿no? Bien, ¿qué más? En el artículo 8, en las inscripciones hay que tomar en cuenta que se inicia el 17 de enero. El director es el responsable y solamente se hacen las inscripciones para estudiantes nuevos. ¿Por qué para estudiantes nuevos? Porque los antiguos ya se inscriben de manera automática. Bien, ¿qué más? Aquí nos indica que se debe publicar un cronograma de inscripción para estos primeros años de escolaridad, de primaria, de secundaria, de inicial. Y bien, las unidades educativas que tengan alta demanda y realizaron su preinscripción y el sorteo correspondiente, la inscripción es automática porque ya tienen los datos de los estudiantes. O sea, la inscripción automática en el sistema, ¿no? Sin necesidad de la presencia de los padres o tutores. Tomar en cuenta ese dato. La inscripción, aquí lo recalca, de los estudiantes antiguos es de manera automática, pero los estudiantes antiguos no pueden confiarse y decir voy a ir después de un mes, de 2 semanas, porque aquí dice que se tiene que tener la presencia del estudiante en la primera semana de clase. Además, que se debe ratificar por el padre, madre o tutor que va a seguir en el mismo colegio cursando el año que le corresponde al estudiante. Bien, más datos de esta primera parte. Uno de los factores por el cual tenemos que a veces ir al colegio en la etapa de inscripción y los directores nos piden la colaboración es este registro, el registro RUDE. Aquí claramente lo indica que este registro es netamente de responsabilidad del padre, madre o tutor. Esperemos que nuestras autoridades gestionen el llenado de manera virtual por parte de los padres, obviamente enviándoles los tutoriales correspondientes. Así evitamos que nosotros estemos llenando en papeles y es un gasto de papeles y además un gasto de tiempo, ¿no? Ok. Y bien, continuamos con el análisis y aquí tenemos el artículo 11 que nos habla de estudiantes nuevos que no realizaron la preinscripción. ¿Qué días tienen que irse a inscribir? Los días lunes, martes, miércoles 17, 18 y 19 de enero. Estamos hablando para todos los estudiantes de primero de inicial, de primero de primaria y de primero de secundaria, ¿no? Los estudiantes que se cambien de colegio de otros cursos y que haya obviamente el espacio, se van a inscribir el día jueves 20 y el viernes 21. Aquí otro dato muy importante es que la inscripción de estudiantes nuevos que son hermanos de estudiantes antiguos es automática, ¿no? Pero obviamente tienen que ser hermanos de madre o padre. No es necesario de que sea de los dos. De uno de los dos, suficiente. Y estos estudiantes se van a inscribir según la siguiente prioridad. Primero, se van a inscribir a aquellos que vivan en la misma zona. Si aún hay espacio en la unidad educativa, se inscriben aquellos estudiantes de padres que trabajen cerca del colegio, en la zona. Y si aún hay espacio, se va a inscribir a estudiantes de otras zonas, ¿no? En ese orden. ¿Cuáles son los requisitos que deben presentar para inscribirse los estudiantes nuevos? Certificado de nacimiento o carnet de identidad, certificado o carnet de vacunas. Las y los estudiantes que cursaron inicial deben presentar su libreta para el primero de primaria. Y esos son los requisitos más importantes. Ahora veamos las edades, que es muy importante.
Aquí tenemos el cuadro de edades para acceder a primero de primaria o a inicial. Ahí están. Primera sección, segunda sección, 4, 5 y primero de primaria 6 años cumplidos hasta el 30 de junio del 2022. Un ejemplo, si tenemos un niño que tiene 5 años, pero en abril es su cumpleaños y va a cumplir 6 años, entonces le corresponde y puede estar en primero de primaria, según su edad, ¿no? Según su edad, porque aquí nos dice que es hasta el 30 de junio. ¿Qué más? Luego tenemos para el nivel secundario. Y bien, ahora tenemos el requisito para la educación secundaria. ¿Qué deben presentar? La cédula de identidad y su respectiva fotocopia. Y también la libreta electrónica debidamente firmada si el estudiante cursó estudios en otra unidad educativa. Ok, hasta aquí terminamos el análisis de la primera parte de la 01-2022. Sin nada más que decirles, hasta la próxima.